Le damos gracias al Señor por una oportunidad más que Él nos concede poder acercarnos hasta su presencia y poder así compartir la palabra de nuestro Dios con cada una de sus vidas. Usted que ya llegó de su trabajo, está con su familia, pues sea bienvenido. Le damos gracias a Dios por esta bendición que Él nos concede de poder estar siempre con ese deseo de escuchar la voz de nuestro Dios para que nuestra vida pueda ser alimentada. Esta noche vamos a abrir la Biblia en la carta o epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 1 de Romanos, y vamos a leer ahí en el capítulo 1 unos versículos. Desde el versículo número 1 vamos a leer para estudiar esta carta, esta epístola, y poder extraer de ella la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice de la manera siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios para que Él nos dé su palabra en esta noche. Pidámosle que Él nos bendiga por medio de su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor amado, por la bendición que nos concedes de poder, Señor, tener estos medios para, Señor, escuchar y poder proclamar las verdades de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por cada vida que, Señor, cada día aparta, Señor, el tiempo para meditar en tu palabra, recibir tu consejo, recibir tu bendición. Dios amado, te suplico en el nombre de Jesús que nos hables por medio de tu palabra que hemos leído. Señor amado, que cada versículo que hemos leído pueda cobrar vida en nuestros corazones y que esta carta, Señor, a los romanos sea de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Te damos a ti la gloria, te damos la honra por todo lo bueno y maravilloso que eres. Señor, sana al que está enfermo, fortalece al que está débil, resuelve todo problema y aquellos, Señor, que están pasando por situaciones difíciles. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y honra solo a ti, Señor, hoy y por siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, hemos leído esta porción de la epístola del apóstol Pablo a los romanos y solamente voy a hacer una breve introducción con respecto a lo que esta carta contiene para nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, es una carta que nos menciona el tema de la libertad en Cristo Jesús. Por otra parte, es una carta que contiene la libertad del hombre de la esclavitud en la cual en ese tiempo era muy común. Es decir, que los hombres nacieron libres por Dios, pero el ser humano en su pecado promulgó la esclavitud, y usted lo puede ver en todo el Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento se mira, pero ya es menos lo que es la esclavitud. Pero por otra parte, el tema más central es el tema de la libertad de la esclavitud del pecado, que es una esclavitud que destruye la vida del ser humano y a la vez lo lleva a la esclavitud
del ego mismo que el ser humano tiene. Es decir, también esta palabra, esta carta, habla de la libertad, del ego mismo del ser humano, en el cual el ser humano se ha encerrado y se ha apartado de todos aquellos elementos que el Señor ha diseñado para que el ser humano pueda disfrutar de la comunión y de la libertad que el Señor le otorga a cada uno de aquellos que se acercan hacia Él. Por otra parte, hermanos, también habla de la alienación que el ser humano tiene hacia lo que es la creación. Eso significa que el ser humano se ha divorciado, se ha distanciado de su responsabilidad hacia la creación y ha tratado también de pervertir el orden natural y todo aquello que Dios ha diseñado para su propia destrucción, el hombre lo ha pervertido. Entonces nos enfrentamos, hermanos, a una carta muy especial cuyo tema es la libertad en Cristo y que abarca todos esos puntos que he mencionado. Por otra parte, hay evidencias muy maravillosas de hombres como Martín Lutero, quien habló de que esta carta se convertía como el pan diario. Así la reconoció él, como el pan diario para el alma de cada cristiano. Que cada día que nosotros pudiéramos apartar un tiempo para estudiar la carta a los romanos sería ese pan, ese manjar delicado para nuestras almas, para poder crecer a través de ella, a través de la palabra de esta carta. También tenemos el caso de Juan Calvino, quien también hablaba con respecto a lo que era la libertad que se encontraba, y que en la medida que el ser humano lee la carta, mucho más enriquecida se siente la vida con respecto a elementos como la gracia del Señor, la benevolencia de Dios, la libertad de la condenación. En sí, hermanos, hombres que tuvieron bastante acercamiento a esta carta y recibieron mucha bendición con respecto a su contenido. Ahora, hermanos, vamos a iniciar lo que es el estudio, y yo lo voy a hacer en una manera expositiva. Voy a ir tratando la manera de explicar cada versículo, y en primer lugar no me voy a detener en detalles. Voy a decir que son muy conocidos, como voy a decir tipos de lenguajes, y todo eso no lo voy a tocar, sino que más bien voy a ir al texto. Entonces, en primer lugar dice: Pablo, siervo de Jesucristo, dice el versículo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En primer lugar, lo que encontramos ahí es la expresión de Pablo en su sencillez, en su humildad, tomando el lenguaje del Antiguo Testamento usado por Abraham, por Isaac, por Jacob, y también utilizado de parte de Dios hacia Israel, al cual él le llamaba su siervo. Era prácticamente un lenguaje de sencillez, de humildad. La palabra es doulos o doulos, dicen otros, pero otros dicen doulos, que significa esclavo, siervo del Señor. Es decir, que eran personas que habían entendido el señorío de Cristo hacia sus vidas, y eso los llevaba a una plena obediencia, entrega, consagración hacia lo que es la palabra de Dios y sus mandamientos. Entonces es una expresión que Pablo utiliza para hablar de su sencillez y para hablar no de la extravagancia como se habla hoy en este tiempo, que las personas al nombre siervo, a la palabra siervo, le dan una connotación extremadamente alta y dicen: ahí viene el gran siervo de Dios. Si es gran siervo de Dios, entonces ya no es siervo, porque si es grande ya no es siervo, porque los siervos no son grandes. O sea, los siervos son, hermanos, los esclavos, los servidores de los grandes. Entonces nosotros le servimos al más grande del universo, que es nuestro Dios, y por lo tanto nos llamamos siervos. Todo aquel que verdaderamente tiene un llamado del Señor se caracteriza por su sencillez, por su humildad, al llamarse siervo del Señor. Por otra parte, dice que es siervo de Jesucristo, o sea, no de los hombres, sino de Jesucristo. Es decir, que toda su voluntad, su entrega, su dedicación, su vida estará dedicada, consagrada totalmente
hacia el Señor Jesucristo. Pero luego dice llamado a ser apóstol. La característica de un apóstol del Señor es en primer lugar que es una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, con el Cristo llamado histórico, en el sentido de la historia de su ministerio, de sus 3 años y medio en la tierra, y que realmente tuvo un encuentro personal con él. Pablo, cuando habla de eso, dice que como a un abortivo el Señor se le apareció a él y le habló a él, y como le dice en la visión a través de Ananías que se va a seguir apareciendo al Señor. Entonces podemos tener que Pablo tenía esa característica. Un apóstol es aquel que tiene ese encuentro con el Señor, es decir, ha tenido ese encuentro especial con el Cristo de la historia, el Cristo en su ministerio, en su, voy a decir, ministerio en vida, pero también de su resurrección. 2 características importantes: testigo del ministerio del Señor y testigo de la resurrección del Señor. Pero por otra parte es que es una persona llamada a ser apóstol, es decir, el Señor los llama y entonces al ubicarlos en esa posición, ellos empiezan a ejercer esa vocación, ese llamado, con características muy especiales, a través de los dones que tienen, que poseen, que manejan, un conocimiento vasto de la Escritura, de la palabra del Señor, un respaldo sobrenatural para poder establecer iglesias, poder formar ministerios, en fin, fundar iglesias. Todo eso son características de un verdadero apóstol. Pablo aquí lo resume, dice llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí ya abarca las buenas nuevas de salvación, y es que todo buen ministro del evangelio, su tema principal, su tema central será el evangelio de Dios. ¿Y cuál es el evangelio de Dios? El evangelio de Dios consiste en las buenas nuevas que Él dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien traería libertad y salvación a todos aquellos que creyeran, aquellos que estaban atados por el pecado, que estaban sumergidos en la miseria, en el dolor. Ahora, a través de la persona de Cristo, al oír las buenas nuevas del evangelio de Dios, entonces empezarían a disfrutar la verdadera libertad. Por otra parte, no es un anuncio sacado de la manga de la camisa. No, sino que es algo que tiene respaldo. Dice, él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, no era un invento de Pablo, no fue un invento de los apóstoles. Era algo que tenía respaldo a través de las promesas de Dios dadas a los profetas a través de las santas escrituras. Oiga bien, el medio es Dios. Dios es el que prometió. Él dio sus promesas y ahora tenemos el fiel cumplimiento que Dios envió a su Hijo, como lo había prometido, conforme a las Escrituras, anunciado por los profetas, con base en la palabra del Señor. Por eso es que cuando el Señor apareció, Él decía, para que se cumpliesen las Escrituras, como fue dicho por el profeta Isaías, como fue dicho por el profeta. Y así iba el Señor abarcando todo el cumplimiento de las profecías que se iban cumpliendo en el ministerio de Él. Por lo tanto, hermanos, si hay un mensaje que funciona, si hay un mensaje que está respaldado por Dios, si hay un mensaje que va a funcionar y va a tener resultados positivos, es el mensaje del evangelio del Señor, que Él cumplió a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y que quedó revelado en las Sagradas Escrituras. En el versículo número 3 dice acerca de su Hijo. Ahora va a hablar del medio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es decir, su descendencia. Por eso es que si usted lee el capítulo 9 de Juan, va a encontrar que el ex ciego decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, que venía en el linaje de David y se cumplió conforme a lo que la palabra había señalado. Promesas que fueron dadas por los profetas a David, ahora se cumplían
en la persona de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Pero luego va a hablar, después de hablar de su humanidad, ahora va a hablar de su divinidad. En el versículo número 4, que fue declarado Hijo de Dios. Oiga, declarado Hijo de Dios. Pero esa declaración tenía un fundamento. Y ese fundamento es glorioso. No está basado solamente a promesas que tuvieron cumplimiento, sino que ahora en la manifestación del Hijo de Dios podemos ver su humanidad, pero ahora también podemos ver su deidad. Y dice acá que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Es decir, el poder que el Señor ejerció, el poder para sanar enfermos, el poder para limpiar leprosos, el poder para resucitar muertos, el poder sobre la naturaleza, el poder sobre la muerte misma. Eso lo identifica a nuestro Señor como Dios, no solamente por la declaración, que Él dijera soy Dios, o que los demás dijeran es Dios, no, sino que sus mismas acciones, su mismo respaldo, es decir, todas las obras gloriosas que Él hacía, lo identificaban como el verdadero Dios que había venido a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero lo más glorioso de esa manifestación, de ese poder, es por la resurrección de entre los muertos. Eso definiría y haría una marcada diferencia entre todos los movimientos que en el mundo existieron y han existido con respecto a personajes que se levantaron con, voy a decir, características humanas, en el sentido de ser bondadosos, en otros casos ser libertadores, pero murieron y se quedaron en la tumba y pasaron a la historia. Sin embargo, en el caso del Señor, su ministerio fue caracterizado como el Hijo de Dios. Su ministerio fue caracterizado y se evidenció su poder, su gloria en todas las obras que Él hizo, pero a la vez su obra más gloriosa es la obra de la resurrección, porque Él había dicho, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción, no dejarás que tu santo vea corrupción. Y Él mismo había dicho, al tercer día resucitaré. Entonces, si Él se quedaba en la tumba, Él pasaba a la historia como todos los iluminados y todos los que habían venido antes que Él. Pero ahora, cuando Él resucita de entre los muertos, entonces ahí se marca una diferencia abismal, tremenda, a través de la cual nosotros tenemos confianza en ese Cristo glorioso que se levantó de la tumba, que se levantó de los muertos, que venció la muerte y que ahora está vivo para darnos a nosotros esperanza, para darnos fortaleza, para darnos seguridad. Por eso, hermano, usted camine seguro. Tenemos que caminar seguros, sabiendo de que nuestro evangelio no está fundamentado en un hombre, está fundamentado en el Dios hombre, en el Dios que se hizo hombre, pero que también vino a esta tierra, entregó su vida y resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre para interceder por usted, por mí. Y como si eso fuera poco, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, hermano, aliéntese, fortalézcase, anímese, no se sienta triste, no se sienta poca cosa, no se sienta como abandonado, menospreciado, siéntase como el hijo de un rey que venció la muerte, el hijo de Dios, es decir, el hijo de Dios que venció la muerte y ahora nosotros somos hijos de Dios por su gracia y su misericordia. Dice más el versículo 5, habla ya de la obra de redención, de la obra que Él vino a realizar. Dice, y por quien recibimos la gracia. ¿Qué significa gracia? La gracia significa ese regalo no merecido, ese regalo grandioso que viene a nuestras vidas para que nosotros podamos
valorizarlo y podamos estar agradecidos con el Señor, porque no mereciendo nada, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque siendo personas, hermano, que vivíamos en el pecado, en la maldad, aborreciendo lo bueno, fuimos alcanzados, abrazados por esa gracia. El que es abrazado por esa gracia, por eso es que la carta a los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos acceso libre hacia el trono de la gracia. Qué tremendo será que un día, como dice Apocalipsis, que cuando se abra el telón en el cielo y aparezca el trono, ya no será el trono de la gracia, sino que será el trono del juicio de Dios, que vendrá sobre todos los pecadores para derramar la ira de Dios sobre este mundo que no valorizó la gracia infinita, la charis, hermano, el caris que el Señor quiso darle a la persona, aquellos que estaban hundidos en el pecado. No lo quisieron recibir, sino que ahora se enfrentarán al juicio de Dios. Pero aquí está, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es decir, es un regalo. De la gracia se desprende todo llamamiento al servicio de la obra del Señor. Nadie alcanza un ministerio, nadie obtiene una posición solamente porque el hombre se lo quiera dar. Sí, el hombre puede darle una posición al mismo hombre, pero él mismo lo va a hundir. Sin embargo, en el caso del Señor, nosotros recibimos el llamado a servirle a Él por su gracia, por su misericordia. De ahí se desprende ser líder, ser supervisor, ser pastor, ser apóstol, ser evangelista, ser maestro. Todo se deriva de la gracia infinita que nos ha alcanzado. Si no hay gracia, no hay absolutamente nada. Si no hay gracia, no hay perdón. Si no hay gracia, no hay misericordia. Si no hay gracia, estamos en el pecado. Si no hay gracia, no hay amparo divino. Si no hay gracia, hermano, no hay salvación para absolutamente nadie. La condenación sería lo que nos abrazaría, pero como vamos a ver más adelante en esta carta, en el capítulo 8, no hay condenación para los que reciben esta gracia, que son alcanzados por la gracia del Señor. Dice: ¿para qué recibimos por la gracia el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Es un llamado a obedecer. Es un llamado a amar a Dios. ¿Y cómo se le demuestra el amor a Dios? A través de la obediencia a la fe. A la fe, que ese es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Hemos podido creer en Él porque Él nos dio el regalo, el don de la fe. Y dice, por amor de su nombre. Lo hizo porque nos amó. Lo hizo porque Él quería mostrar su gran amor, su compasión hacia nuestras vidas. No merecíamos nada, pero Él dijo: yo quiero amarles. Por eso la expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión se entiende cuando uno se ubica en el tiempo que uno estaba, en la condición que uno se encontraba, que uno iba hacia el mismo infierno, hacia el mismo caos, pero ahí se extendió esa mano de gracia, de misericordia, nos dio la fe, nos llamó, y ahora por amor a su nombre estamos acá. Por amor a su nombre, usted dice que es un cristiano. Por amor a su nombre, usted tiene esperanza de vida eterna. Versículo número 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Oiga, qué característica de un apóstol. Un apóstol jamás, y un siervo de Dios jamás va a hacer que las ovejas sean pertenencia de él. Como lo leíamos en el libro de los Hechos, el Señor compró con su sangre la iglesia. Y Él venía todo ensangrentado. Venía con sus manos horadadas, con su costado traspasado. Pero traía la iglesia para entregarla a nuestras vidas, para que la cuidáramos, para que la protegiéramos, para que la alimentáramos con la palabra. Es decir, la iglesia es de Él. Por eso dice acá en el 6, dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo.
llamados a ser de Jesucristo, nos llama para pertenecerle a Él. Y Dios usa a los siervos de Dios para que llevemos las ovejas hacia el Señor. A Él le pertenecen. Él es el príncipe de los pastores. Él es el alfa y la omega. Él es rey de reyes y señor de señores. A Él le pertenece toda gloria. Nunca nosotros debemos de adueñarnos de algo que no hemos comprado nosotros ni hemos hecho nada. Todo lo ha hecho el Señor, y todo buen ministro del Evangelio debe de enseñar a las ovejas que le pertenecen al Señor. ¿Por qué es que muchas veces los cristianos se desaniman? Porque logran una pertenencia de los hombres y no de Dios, y hasta discuten por ministros del Evangelio y pelean por ellos, pero no se dan cuenta que a quien nosotros le pertenecemos es al Señor, porque ¿quién te dio la fe? Es el Señor. ¿Quién te ha dado la gracia? Es el Señor. ¿Quién reveló y envió a su Hijo? Es el Padre Celestial. Todo proviene de Él y para Él. Por lo tanto, nosotros debemos de conducir a las ovejas hacia el Señor Jesucristo, llamados a ser de Jesucristo. Si aquí pertenecemos a denominaciones, pertenecemos a ministerios, pero nosotros bíblicamente le pertenecemos a nuestro Señor, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, llamados de Dios, llamados a ser, o amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. La famosa Irene, la paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga, la paz y la gracia son dos elementos bien importantes, pero aquí llama la atención que a los que Dios llama, los llama para ser santos, llamados a ser de Dios, llamados a ser santos, porque si somos de Dios, también somos llamados a ser santos. Tenemos la santidad como posición por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día que creímos, fue aplicada la sangre de Cristo en nuestros corazones, nos declaró justificados ante el Padre, como lo vamos a ver en el capítulo 5. Pero, oiga bien, esa es una santidad posicional. Pero luego viene la santidad progresiva, a través de la cual el Señor nos llama a ser santos. Cada día el diablo nos quiere manchar, nos quiere manchar nuestras vestiduras, quiere detenernos en el avance cristiano, pero la vida del cristiano debe de caracterizarse por cada día decir no al pecado, no a las tentaciones, no al enemigo, no al sistema de este mundo, y decirle sí al Señor. Quiero ser más santo, quiero agradarte, quiero servirte, quiero ser un canal de bendición por el cual tú, Señor, fluyas a través de mi vida. Por eso dice acá que somos amados de Dios, pero también somos llamados a ser santos. Si Él nos ama y por amor nos llama, entonces también Él demanda, como dice su palabra, sed santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor y la paz viene a nuestras vidas porque Él a eso nos ha llamado. Es decir, todos los elementos que se conjugan para que la vida del cristiano esté bien fundamentado y nosotros los que servimos al Señor entendamos esta verdad de cómo vamos a llevar a la iglesia hacia el Señor y cómo le vamos a enseñar la responsabilidad de ser santos. Hay gente que dice, no hay que estarle diciendo a la gente que haga esto y lo otro. Pero la gente no sabe, no lee la Biblia. La gente no conoce la Escritura. El pastor es llamado a darle los buenos pastos, el pasto verde, las aguas de remanso a las ovejas para que se alimenten, para que se sacien y para que realmente atiendan la voz de su pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad porque el Señor en su gracia, en su misericordia, nos permite que a través de siervos, oiga bien, a través de siervos, mostrar su gracia infinita a través de hombres que humanamente son incapaces, pero que la gracia depositada del Señor en ellos se puede desbordar para llegar a las vidas
y traerlas a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, hermano, nos ayude para poder cada día ser mejores siervos de Dios, que llevemos a la iglesia a una plena comprensión de lo que Dios espera y nos enseña a través de su palabra. Oremos al Señor y démosle gracias a Él. Nos vamos a quedar hasta acá. Pidámosle a Él que Él tenga misericordia de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por lo grande de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Gracias por esta carta, esta epístola a los romanos, pero que también es hacia nosotros, hacia los salvadoreños, hacia todas las personas, Señor, que escuchan tu palabra. Dios mío, te pido que nos bendigas y que todos estos elementos, Señor, que hemos tocado, estudiado esta noche, sean de mucha bendición para nuestras vidas, para tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, Señor, que podamos entender el valor de esta carta, la enseñanza que tiene para nuestras vidas, para tu iglesia. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, que cada día se convierte en pan diario para poder alimentar nuestras almas y poder ser mejores creyentes, mejores cristianos. Señor, te pido por todos los que están enfermos. Dios mío, sánalos. Señor, pongo en tus manos a mi hermano pastor José María Álvarez. Dios mío, sánalo. Extiende tu poderosa mano, levántalo, sácalo de ese hospital, Dios mío, y sánalo para la gloria de tu nombre. Señor, rompe ese COVID y sánalo para la gloria de tu nombre, Señor. Ten misericordia de su familia, ten misericordia de su esposa, sus hijos, ten misericordia de sus nietos, ten misericordia de la congregación allá, Señor, en Garden City. Señor, glorifica tu nombre, sanando a tu siervo. Para la gloria de tu nombre te lo suplico, Señor. Asimismo, todos los que tienen cáncer, sánalos. Los que tienen leucemia, sánalos. Los que tienen problemas en los riñones, de insuficiencia renal, sánalos, Señor amado. Sana a aquellos que tienen problemas, Señor, de parálisis. Levántalos, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, los que tienen problemas en los bronquios, sánalos, limpia esos bronquios. En el nombre de Jesús, todo problema, Señor, en el colon, todo problema, Señor amado, de gastritis, todo problema, Señor, gastrointestinal, Señor, obra poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Señor, limpia esas arterias de ese corazón que está afectado. Sánale, Dios mío. Sánale ahora en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor amado. Toda diabetes, sánala, Señor. Sánala, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pongo en tus manos los hogares, las familias. Restaura los hogares que están siendo afectados por infidelidades, por problemas, Señor amado, de adulterios. Señor amado, en el nombre de Jesús, que haya un genuino arrepentimiento, un perdón, Señor, otorgado por la parte ofendida y que puedan seguir adelante, Señor, sirviéndote. Dios mío, en el nombre de Jesús pongo las familias en tus manos. También, Señor, te suplico por las empresas, los negocios de cada uno de mis hermanos que se han visto afectados, Señor, por esta pandemia. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor. Abre los cielos, derrama bendición abundante sobre cada negocio, sobre cada empresa. Abre los cielos, derrama bendición. Bendice su personal, bendice cada hermano, Señor, que está luchando por salir adelante. Abre los cielos, derrama bendición, Señor amado. Que no falte nada, que no falte el alimento, que no falte el techo, que no falte, Señor, absolutamente nada en los hogares de tus hijos. Bendícelos, bendícelos, reprende al devorador, Señor, y abre los cielos, que tu bendición descienda y abunde, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, fortaleciendo a los que están débiles, aquellos que han perdido un ser querido, fortalécelos, anímalos, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Tu palabra dice, deja a tus huérfanos y en mí confiarán tus viudas. Señor, glorifícate en aquella mujer que ha quedado abandonada, Señor, ayúdala. Ayúdala, aquel hombre, Señor, que ha perdido su esposa, que ha perdido un hijo, Señor, ayúdalo, bendíceles, fortaléceles, Señor amado.
sácales adelante en el nombre de Cristo. Señor, pongo en tus manos cada líder, cada anfitrión, cada supervisor que ya está haciendo tu obra, cada pastor, bendícelos. Señor, cuida de ellos. Protégelos, cúbrelos, que cuando ellos salen para sus trabajos, Señor, tú los guardes, tú los guíes. Los que van para sus negocios, tú los guardes. A los que van a hacer la obra, tú los cubras con tu poder. En tus manos les encomiendo, Señor. En tus manos de misericordia les encomiendo. Bendice cada ministro, cada obrero en las diferentes naciones. En el nombre de Jesús, en Centroamérica, en Suramérica, en México, en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá. Glorifica tu nombre, Dios mío. Obra en tus siervos, Señor. Aquellos que tienen proyectos y han sido detenidos, bendícelos. Bendícelos grandemente, Señor. En el nombre de Jesús. En tus manos les encomiendo, dales tu palabra, esa palabra fresca, esa palabra que alimenta, esa palabra que sustenta. Señor, provéela para tus siervos, para que pueda ser tu iglesia bendecida, fortalecida, alimentada. Señor, atamos toda fuerza del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. Ten misericordia de nuestra nación, sus 14 departamentos, sus 262 municipios. Cúbrelos con tu sangre. Bendice, Señor, esta nación. Bendice Centroamérica. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, guarda nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, hermanas, donde quiera que se encuentren. Cúbrelos con tu poder. Guárdalos, Dios mío, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor amado. Ponemos en tus manos las autoridades de este país. Ten misericordia de ellos, Dios mío. En el nombre de Jesús, que puedan entender que sin ti no pueden sacar adelante esta nación. Y que solo, Señor, humillados ante tu presencia, esta nación será bendecida por tu poder, por tu gracia, por tu inmensa misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Esta noche le damos gracias al Señor por su vida. Comparta la palabra. Vamos a estar estudiando esta carta, así es que prepare siempre su corazón. Abra su corazón a la obediencia de la palabra. Abramos nuestra mente, nuestros corazones, y Dios estará bendiciendo cada una de nuestras vidas. Adelante, amados hermanos, Dios me los bendiga.